Bien, mis queridos hermanos, ya estamos aquí en tu programa Atrévete a Ser Diferente, y hoy estamos hablando de los hijos de la iglesia. Hice una pequeña introducción antes de este bloque que estamos comenzando en este momento sobre precisamente por qué hablar de la iglesia, por qué encontrarle el sentido a la fe, por qué nosotros somos personas de Dios, y especialmente hoy vamos a hablar qué es la iglesia. ¿Por qué es necesaria una iglesia? ¿Cuál es el significado, el sentido, la necesidad de la iglesia? ¿Cómo estás tú ahí? ¿Y cómo renovar? Porque a veces muchos de nosotros tenemos heridas, resentimientos en contra de la iglesia, nos dejamos contaminar con murmuraciones, que el Vaticano está lleno de dinero, que los papas se han equivocado, que mire esa locura que cometieron en el pasado, que las cruzadas cristianas, que la violencia que incitaron, en fin, tantas cosas que de alguna manera no han estado en ningún momento escritas dentro de nuestra Santa Iglesia Católica, dentro de la doctrina, pero que nos hemos dejado contaminar. Incluso muchos de nosotros podemos tener heridas con un sacerdote, con un obispo, una persona que nos cae mal, con alguien que nos dañó, con alguien que nos abusó. Pero yo te pregunto, ¿dónde está escrito que hay que abusar a los fieles? En ninguna parte. Y vale la pena que pensemos que los sacerdotes, los religiosos o las religiosas son seres humanos de carne y hueso. Muchos de ellos inician con su llamado, que desde luego tienen un llamado y en su corazón seguramente está la herida del amor de Dios, pero que en algún momento de sus vidas se dejan contaminar por algún pecado de cualquier índole, ya sea por el alcoholismo, ya sea por la drogadicción, ya sea por quizá tener promiscuidad sexual, quizá el homosexualismo, en fin, tantas inclinaciones y cosas que puede tener el ser humano, pero esa no es la iglesia, ni esos son todos los sacerdotes. Estamos hablando de personas que son llamadas por Dios a prestar un servicio a la humanidad, especialmente para presentar el sacrificio delante del altar al Padre Celestial, que es el sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo, pero además para ser testigos de que estás arrepentido en el sacramento de la confesión. Además, también sirven para introducirnos dentro de la vida de la gracia en la iglesia, en el sacramento del bautismo. Además, para introducir a Cristo en nuestra vida matrimonial con el sacramento del matrimonio. Tenemos el orden sacerdotal, la unción de los enfermos, en fin, la predicación de la palabra, que es un elemento maravilloso en la iglesia, que si tú tienes curiosidad, que si tú tienes sed y hambre de conocer la verdad, pues vale la pena que vayas abriendo tu corazón al discernimiento de qué sacerdotes, de qué religiosos o religiosas, pues tienen un don de discernir la palabra de Dios y un don para predicar el evangelio, que te llegue al corazón, porque desde luego que tiene que ser así. Nosotros a veces, o a veces no, casi siempre nos enamoramos de lo que está primero por fuera, de esa belleza. Así sucedió cuando el siervo de Abraham le fue a buscar esposa a Isaac. Lo primero que hizo fue llevarle brazaletes de oro, es decir, primero la cautivó con regalos de lo mejor que tenía. Y para esto es que son precisamente los dones espirituales dentro de nuestra iglesia. Unos tienen unos dones para una cosa, otros tienen otros dones para otra. Y todo esto es dentro precisamente de nuestra Santa Iglesia Católica. Así es de que, pues yo quiero invitarte a que pienses que la iglesia tiene un sentido especial para la vida del ser humano, de compañía, de protección. Es un arca, es el arca precisamente, el arca como el arca de Noé, que protegió a toda una familia. ¿De qué? De la lluvia, del vendaval, de la inundación en ese momento, que es para purificación, pero podemos hablar que la iglesia es como un arca que también trata de protegernos del pecado, del mar del pecado que nos está rodeando a todos, porque cuando nos introducimos dentro de ese arca con toda la fe, pues empezamos a vivir una experiencia de vida, de fe y también sobre todo de salvación. Pues bien, quiero comenzar con un versículo que está en Mateo en el capítulo 16, verso 13 al 20. Mateo capítulo 16, verso 13 al 20. Quiero invitarte a que traigas pues tu Biblia y vayas comparando, vayas incluso leyendo a la par de lo que estamos compartiendo en este programa. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún profeta. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo?, les preguntó. Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón,
hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, quise comenzar con este texto bíblico que es precisamente el fundamento de la iglesia, porque allí fue donde Jesús fundó o estableció precisamente su iglesia después de la confesión de fe de Pedro. Porque vale la pena saber que una persona que no está segura de que Dios es Dios, de que Jesús es el Salvador del mundo, que no puede confesar con su boca, difícilmente puede salir a evangelizar, difícilmente puede salir a conquistar a otras personas. Y esto quiero decírtelo porque muchos de nosotros somos Pedros, también en nuestra iglesia primitiva, que es nuestra casa, nuestro propio hogar. Si tú no estás convencido de Dios, difícilmente tú puedes ser un Pedro para tu casa, para tu propio hogar. Porque los que son Pedros son como piedras, es decir, son sólidos, firmes en lo que creen. Llevan a su hogar hacia el destino de la salvación. Lo invitan a la oración, lo invitan a ser personas de bien, pacíficas, a aceptar en el corazón toda la doctrina de Dios. Quien no tiene esa convicción, pues va por las ramas. A veces se va a cosas de la nueva era, a veces toma de este otro lado un poquito, luego toma algo de la iglesia, luego toma algo del espiritismo, luego toma algo de la ciencia, y como que parece que es tan etéreo todo lo que toma que al fin confunde su vida y confunde la de los demás. Pero Pedro, Santiago, Juan y todos los discípulos que estaban siguiendo al Señor, ellos estaban ansiosos de conocer la verdad. Muchos de los que van formándose en la vida y empiezan a tener cuestionamientos interiores profundos sobre el ser, sobre el hacer, sobre el destino del ser humano, sobre la verdad, muchos en realidad afinan su oído para decir, oiga, yo quiero escuchar, yo quiero saber. Y algunos de ellos en las clases de los colegios, de las escuelas, clases de religión o clases de filosofía, empiezan en estos cuestionamientos a descubrir un Dios que de alguna manera va tomando una forma precisa para ellos. Después de que el Señor comenzó a caminar con los apóstoles, en este versículo precisamente que les hablé de Mateo 16, pues ya ellos tenían una vida avanzada con el Señor. Ya habían tenido la oportunidad de discernir si el Señor era el Señor, si Él era el Salvador o no. Ya habían tenido la oportunidad de vivir pues los milagros que Él había hecho, la multiplicación de los panes, de los peces, tantas cosas que Jesús ya les había enseñado, la doctrina que hizo sobre el sermón del monte, el sermón de la montaña, todo lo que el Señor realmente les estaba mostrando. Entonces llegaron a un punto donde el Señor les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, es una pregunta no vanidosa del Señor. Es una pregunta para confirmar la fe de cada uno de nosotros. Yo podría, por ejemplo, hoy llegar a mi casa y preguntarle a mis hijos, a cualquiera de mis hijos, hijo, ¿tú qué opinas de la fe? O hijita, ¿tú qué piensas del Señor de la fe? Cada uno me responderá algo. Habrá alguno que diga, yo pienso que la fe es el mejor camino, que Dios es lo máximo, pero no solamente me lo pueden decir con sus palabras, sino sobre todo lo pueden confirmar con su testimonio de vida. Aquí es cuando el Señor se alegra y dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo revelaron los medios humanos, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, cuando ya Pedro descubre que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el que tenía que venir al mundo, es el que ya no tenía por qué buscar más, pues precisamente en este momento es cuando él dice, qué alegría, ya encontré la razón de mi vida, la razón de ser. Yo le pregunto a muchas personas, o mejor lo cuento en muchas de mis predicaciones, cuando digo que la iglesia todos los días en la mañana, en la primera misa de la mañana, a las 6, las 8 de la mañana, no sé a qué hora sea en tu parroquia, pero la gran mayoría de veces, incluso la del domingo, está llena de personas mayores, de personas adultas. ¿Por qué? Porque fueron personas que estaban de alguna manera buscando la verdad en su vida. Se estrellaron, pecaron, cambiaron, hicieron tantas cosas, pero tuvieron la fortuna de vivir hasta ese día.
Y esos días ya encontraron la verdad. Por eso ahora su vida cobra un sentido en la fe. Por eso es que ahora están más cerca del Señor. Qué tristeza es que no alcancemos a descubrir a Cristo en esta vida, porque para eso precisamente hemos sido llamados, para descubrir a Dios en algún momento de nuestra vida. Y sé que tú que estás viendo este programa en este momento, te estarás cuestionando, ¿yo me habré encontrado ya con el Señor? ¿El Señor lo es todo para mí? ¿Descubro que Él es mi vida o no tiene sentido esto que estoy viviendo? Pues bien, lo primero que hace el Señor es venir, escoger 12 de sus seguidores, 12, y a estos los forma y los lleva por un camino de formación. Fíjate que el Señor no vino a repartir Biblias, ni vino con una Biblia bajo el brazo, a pesar de que conocía las Escrituras y las conocía perfectamente. De hecho, cuando el Señor llegó al templo por primera vez, le pasaron el libro de Isaías y lee: el Señor me ha ungido, me ha mandado a darle vista a los ciegos, a devolverle la salud a los enfermos y demás. Dice, hoy se ha cumplido la Escritura. Jesús conocía las Escrituras perfectamente, pero Él no vino a repartir Biblias. Él vino a establecer su iglesia, Él vino a salvar al mundo, pero a salvarlo dejando a través de la iglesia el camino precisamente de la salvación. Por eso escogió a 12 y con ellos caminó y les enseñó y los llevaba cerca, incluso a los más cercanos, les habló específicamente de cosas íntimas, a quienes se les reveló, por ejemplo, en el Monte Tabor, que quizá ahora más adelante lo vamos a compartir en la predicación. Pues se les reveló mostrándole cosas íntimas para que creyeran. Entonces llega un momento donde casi que les hace como una lección a todos, como que un examen, como que fuera el examen final, y les dice, bueno, ¿y la gente del mundo qué piensa que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que Elías, otros que eres un profeta, otros dicen que eres Jeremías. Y entonces se voltea y mira de frente y le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? Casi que esa pregunta retumbaría en este momento tus oídos. ¿Y tú, Gerardo? ¿Y tú, Juan Guillermo? ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Para ti, ¿quién es Dios? Qué belleza cuando Pedro le contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Es decir, ya te encontré. Y dice, pues ahora que me has encontrado, ahora que sabes quién soy, ahora que estás plenamente convencido de mí, ahora te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Es decir, pasará lo que pase, pero la iglesia no se vendrá abajo. Así corran, así sea perseguida, así le levanten chismes, calumnias, o incluso así se equivoque en muchas cosas, no prevalecerán las puertas del infierno precisamente sobre la iglesia. Y esto es lo que de alguna manera hemos venido viviendo a lo largo de estos 2000 años. Esa tradición de la iglesia, ese rito de la iglesia, esa compañía de la iglesia, esa protección de la iglesia, esa vida de la iglesia. Yo me pongo a pensar cuando algunas personas dicen, esos curas, que mire lo que hacen, es que mire que roban, es que mire que lo otro, es que eso tienen montado Yo te pregunto, conozco cientos de seminaristas, los he conocido a través de mi vida de oración. ¿Tú crees que alguno de ellos se mete con una función mala para decir, espera y verá que voy a llegar al Vaticano, o que voy a llegar a ser obispo para hacer este mal? No. Yo quiero de todo corazón decirte, cuando un seminarista que es escogido por Dios toma la decisión de meterse al clero de la iglesia, porque la iglesia también eres tú y también soy yo, sin necesidad de que seamos seminaristas, sin necesidad de que seamos sacerdotes, pero cuando un seminarista toma la decisión es porque siente un llamado en el corazón. Hay como algo blandito de su corazón que dice, las cosas de Dios tienen sentido, las cosas de Dios me llaman la atención, me gusta el amor, me gusta el servir a las personas, me estoy como dejando cautivar por Dios. Y he conocido tantos, incluso he conocido ya personas que han tenido su profesión, médicos, abogados, que de un momento a otro no encontraron ni siquiera en su profesión la plena realización de su vida. Ellos tenían un llamado, pero por educación, por cualquier cantidad de cosas de su vida, primero terminaron una profesión, pero luego al final dicen, no, lo mío son las cosas de Dios. Y comienzan a caminar en el proceso de la fe. Es muy fácil juzgar para algunos que tienen una debilidad de incontinencia sexual, decir que
que eso es pura mentira, que cómo van a morir a las cosas de la sexualidad, o porque han visto a otros que han caído en esto o en lo otro, pues empiezan a juzgar fácilmente a la iglesia, pero no es así. Hay quienes tienen o tenemos un llamado profundo de Dios y estamos trabajando con base en lo que el Espíritu Santo nos inspira, y por eso es que los sacerdotes son ungidos por Dios y son heridos de amor en el corazón, son escogidos, predilectos de Dios, y predilectos porque se han hecho escoger de Dios, y también son predilectos de la Santísima Virgen María, quien los acompaña y los aguarda. Por eso al lado de los pies de la cruz de Cristo estaba la Virgen María, y ahí es cuando el Señor le dice a María: María, he ahí a tu hijo. Y le dice al hijo: hijo, he ahí a tu madre. Y a partir de aquel momento el discípulo la acogió en su corazón. Por eso no se puede creer que haya un sacerdote que no haya acogido a María en su corazón. Por eso es que la iglesia contempla toda la doctrina completa de toda la parte de la fe, de la parte sobrenatural, de los apóstoles, de los discípulos, del trabajo, de la pastoral, de tantas cosas hermosas que tiene nuestra iglesia. Pero ahora miremos, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Cómo sostuvo la iglesia? Vamos a leer del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, verso 34 al 39. Dice así la bendita palabra de Dios. Pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Ya esto lo he hablado en otras oportunidades sobre el tema de Gamaliel. Gamaliel era un hombre que sabía muchísimo sobre las escrituras, era maestro de la ley, casi que era la autoridad mundial en la fe judía, y de alguna manera era un hombre capaz de enseñarle a los que se acogían a él. Recordemos que en la época de Cristo un maestro era, como decir hoy, una universidad de gran renombre. Y esa universidad de gran renombre no acepta a cualquier estudiante. Para aceptar un estudiante tenía que ser un estudiante probado, persistente, tenía que ir durante mucho tiempo, para que el maestro pudiera decirle: ok, te voy a preparar en esto de la fe. Pues por supuesto Gamaliel era un hombre que tenía pues una historia en materia de fe, de educación religiosa bastante comprobada, y era un hombre que tenía muchísima credibilidad delante del pueblo. Estaban de alguna manera reunidos todos los sumos sacerdotes, estaban preocupados porque esto que ellos llamaban la nueva secta estaba creciendo de una manera vertiginosa y querían de alguna manera tratar de sofocarla, de apagarla. Entonces, reunidos, les dicen: pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un hombre maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de allí a los apóstoles. Luego dijo a las demás autoridades: israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerde que hace algún tiempo se levantó Teudas, alegando ser un hombre importante, y unos 400 hombres lo siguieron. Pero a este lo mataron y sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas, el de Galilea, y logró que algunos lo siguieran, pero también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. En este caso, yo les aconsejo que dejen a estos hombres y que no se metan con ellos, porque si este asunto es cosa de hombres, pasará. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Ellos le hicieron caso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me fascina este texto, y me fascina, ¿sabes por qué? Porque se pone de pie un hombre importante, una autoridad importante, moral, una autoridad de conocimiento, una autoridad científica, valientemente delante de todos, y le dice: un momentico, recuerden la historia, mire lo que pasó con este, mire lo que pasó con este otro, mire lo que ha sucedido, pero en este caso yo les aconsejo: no se metan con estos hombres, no se metan con ellos, porque no hay sea que se encuentren luchando contra Dios. Ponte a pensar en esto. Si hay un hombre de tanto conocimiento, si hay un hombre tan importante y tan respetado, si fuera cierto que la iglesia no tenía sentido, si fuera cierto que eso era una secta, ¿no sería que este hombre más bien se hubiera levantado y hubiera dicho: señores, metan preso a estos tres, que esos son unos charlatanes, punto, o mándenlos matar, o vengan y los azotan como hicieron con el tal Cristo ese? Claro que lo hubiera hecho.
Pero un hombre de tanta razón, un hombre de tanto conocimiento, de tanta palabra, decirles, oiga, cálmense. Tal vez no dijo de frente, yo me quiero adherir a él, pero en el corazón ya estaba adherido a la verdad. ¿Por qué? Porque tuvo la valentía delante de los demás de decirle, déjenlos quietos, al punto que todos los otros le hicieron caso. Es que si este hombre no tuviera la capacidad y la autoridad para decirlo, pues tal vez los otros se hubieran alegado y aquí y allá y se van. Pero en este caso dice aquí, ellos le hicieron caso en el verso 39. Y es bien importante esto para confirmar primero que un hombre importante confirma a la iglesia, que el Señor la sostiene mediante el Espíritu Santo y que el Señor no permite que aquí terminen de destruir su iglesia. Y esta es casi que un segundo peldaño que coloca el Señor sobre su iglesia, sobre la importancia del crecer en esa iglesia que todos necesitamos. Ellos empezaron a edificar al principio de la iglesia, primero con el Espíritu Santo. Recordemos lo que pasó en Pentecostés, que se llenaron del Espíritu Santo, de fortaleza, y salieron a anunciar el Evangelio con mucha valentía, hablaban con mucha propiedad. Pero ahora se encuentran con el primero de los frenos, y es que la autoridad en materia de religión los quiere frenar. ¿Qué hacen ahí? Pues se dejan interrogar. Bendito Dios que envía su Espíritu Santo y sopla sobre Gamaliel. Y este Gamaliel, este hombre tan importante, viene y los respalda con una palabra tan profunda de sabiduría. Y me recuerda las palabras de sabiduría del Señor, que dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Muéstrenme la inscripción, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabras que desarman el corazón de los hombres, porque así obra el Espíritu Santo, pero sobre todo en su bendita Iglesia Católica. Cada que nosotros tenemos cambio de papa, y si tú revisas hay miles de páginas en internet, que este es el antipapa, que este otro es el no sé qué, que este otro papa es el papa negro, y sacan una cantidad de cuentos y de chismes, y la iglesia siempre sigue adelante y sigue adelante y sigue adelante y sigue adelante. ¿Por qué? Porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Que te quede esto claro, ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Y a veces nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, laicos, sacerdotes, religiosos, los que vamos simplemente a misa los domingos, es nuestra iglesia. Deberíamos tener claro que si es mi iglesia, no tengo por qué preocuparme, porque ni las puertas del infierno. A veces decimos, uy, pero terrible lo que está pasando y el escándalo con este sacerdote, y mire lo que dicen del Papa, y nos llenamos de angustia, a veces como de vergüenza ajena, y queremos como salir corriendo. Pero esta palabra te aterriza diciéndote, ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Pero vienen muchísimas cosas más en este programa, Atrévete a Ser Diferente. Quédate ahí y no te muevas porque ya regresamos aquí en Atrévete a Ser Diferente. Recuerda que quien te habla es Juan Alberto Echeverri.